Ella dijo: trabajaré tus campos, amo. Solo alimenta a mis hijos hambrientos. El viento, un susurro triste a través de la extensión de la tierra de Elías Torne, traía el olor del polvo y de la lluvia lejana, un perfume familiar de soledad. Durante años había sido su único compañero constante, una presencia tan curtida e inquebrantable como el hombre mismo. Su corazón, una fortaleza construida de pérdida y silencio, no conocía otro ritmo que el cambio de las estaciones y el dolor del recuerdo. La ciudad de la redención, una cruel ironía de nombre, se encontraba a un día de viaje de distancia, un lugar que visitaba solo cuando la necesidad lo apremiaba demasiado. Fue allí, en medio de la cacofonía del día de mercado, que el viento trajo un sonido diferente, un temblor en el aire viciado de su existencia. La vio primero como una silueta contra el duro sol del mediodía, una mujer encorvada, pero no rota, un escudo ferozmente protector alrededor de dos sombras más pequeñas. Lira. Su nombre, sabría más tarde, era tan suave como el musgo que se aferraba al lado norte de sus antiguos robles, pero tenía la resistencia de la piedra. Estaba rodeada por una jauría de chacales sonrientes disfrazados de gente del pueblo. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un pájaro herido. Un comerciante corpulento, con su rostro una mueca de mezquina autoridad, la señaló con un dedo grueso y su voz suntuosa por el desprecio. Ladrón, vagabundo. No permitiremos que más gente como tú contamine nuestra ciudad. Lira no habló, su mirada estaba fija en algo más allá de sus rostros, un horizonte que solo ella podía ver. Sus brazos se apretaron alrededor de los niños, Ahara, de apenas 6 años, cuyos ojos, grandes y oscuros, no se perdían nada, y Finn, un niño diminuto, aferrado a su gastada falda, con su pequeño rostro enterrado en sus pliegues. Elías observaba, con su mano apoyada en el desgastado mango del hacha que llevaba metido en el cinturón, un peso familiar. La escena era antigua. La fealdad de la humanidad se repite en innumerables escenarios. Pero el temblor en los pequeños hombros de Finn, la forma en que su barbilla temblaba a pesar de su postura rígida. Estas fueron nuevas púas en su alma insensible. Se movió, no con un pensamiento consciente, sino con un instinto que llevaba mucho tiempo dormido. Su sombra cayó sobre el comerciante, eclipsando la furia justa del hombre. Elías no era un hombre grande, pero décadas de soledad y trabajo duro lo habían convertido en algo elemental, algo que la gente del pueblo entendía instintivamente como peligroso. ¿Cuál es el problema aquí? Su voz sonaba oxidada, áspera y sin uso. El comerciante, turbado, se hinchó. Esta mujer estaba intentando robar pan. Sus mocosos probablemente estén plagados de enfermedades. La cabeza de Lira se levantó de golpe, con una chispa de fuego en sus ojos exhaustos. Nosotros preguntamos. No robamos. Su voz era baja, marcada por un cansancio profundo pero claro como un arroyo invernal. Elías miró a los niños, los huecos bajo sus ojos, las manchas de suciedad en sus rostros angelicales. No vio ladrones, sino los fantasmas de un hambre que él también había conocido en una vida diferente, mucho tiempo atrás. Se volvió hacia el comerciante con la mirada fija. Metió la mano en su gastada bolsa de cuero, sacó 3 monedas de plata, mucho más de lo que valía el pan, y las dejó caer en el puesto del comerciante. Resonaron con una firmeza que silenció los murmullos. Ella trabaja para mí ahora, afirmó Eli. La palabra simple, irrevocable. No miró a Lira, no esperó una respuesta de nadie. Él simplemente se giró y comenzó a caminar hacia su carro. Un instante de silencio, luego un susurro desesperado y esperanzado. Maestro, se detuvo pero no se giró. Trabajaré tus campos. Amo, haré cualquier cosa. Simplemente alimente a mis hijos hambrientos. La palabra maestro lo golpeó como un golpe, como una marca de una vida de la que no quería formar parte. No dijo nada, solo esperó. Oyó el ruido de unos zapatos gastados y el leve susurro de la tela. Sintió su presencia detrás de él, una frágil carga de esperanza y miedo.
El viaje a su granja fue un tapiz tejido de silencio. Lyra se sentó rígidamente en el asiento del carro, los niños se acurrucaron entre ellos, los ojos vigilantes de Ara revoloteaban del perfil estoico de Elías al paisaje que pasaba. Finn finalmente sucumbió a un sueño exhausto apoyado en el pequeño hombro de su hermana. Elías sintió su vulnerabilidad como un peso físico, un marcado contraste con el vacío familiar de su vida. Su granja era un testimonio de su soledad. Una cabaña robusta pero sin adornos, un granero ligeramente inclinado por el paso del tiempo, campos que producían lo suficiente pero no más. Era un lugar de trabajo, no de comodidad. Los condujo a un pequeño edificio abandonado, más limpio de lo que parecía, con un catre rústico y una chimenea. Aquí, dijo, con la voz aún áspera. Trajo agua, una hogaza del pan que había comprado y un trozo de queso. Los dejó, con lo no dicho colgando pesadamente en el aire. Más tarde, desde su porche, observó. Lyra no descansó. Después de asegurarse de que los niños comieran, sus pequeñas manos se extendían con un anhelo lastimero, ella emergió. Encontró una escoba desechada y comenzó a barrer la tierra compactada que había delante de su puerta. Inspeccionó la persiana suelta de la ventana y probó la manija de la bomba de agua. Sus movimientos eran económicos y decididos. No hubo vacilación, solo un trabajo silencioso. Mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos púrpura magullado y dorado descolorido, ella encendió un pequeño fuego en el hogar del edificio anexo. Su luz era un faro frágil en la oscuridad que se acercaba. Elías comió su comida solitaria. El silencio familiar de su cabaña ahora estaba interrumpido por la conciencia de otros 3 latidos en su tierra. Es una lástima que haya sentido eso en la ciudad. Pero al ver a Lyra moverse, al ver la resolución feroz e inquebrantable en la postura de sus hombros, una emoción diferente comenzó a agitarse. Respeto y una profunda e inquietante curiosidad por la tormenta que había superado para llegar a su desolada puerta. El acuerdo tácito cayó sobre ellos como la niebla de la mañana. Ella trabajó. Él proveyó. Las palabras eran una extravagancia que ninguno parecía necesitar. Los días se convirtieron en semanas, y cada amanecer pintaba el cielo oriental con una promesa que Elías había olvidado hacía mucho tiempo notar. El ritmo de la granja, que antes era un solitario redoble de tambor, ahora tenía un sutil contrapunto. Lyra se levantó frente a él. El olor a humo de leña proveniente de su pequeña cabaña era a menudo lo primero que lo saludaba. Ella no se limitó a las tareas que él le asignaba implícitamente. Encontró la puerta combada que daba al huerto de verduras, reparada con un alambre recuperado y con las bisagras engrasadas. Su propio y escaso jardín, abandonado durante mucho tiempo más allá del sustento básico, empezó a mostrar signos de su cuidado. Se arrancaron las malas hierbas, se removió la tierra y aparecieron nuevas y tiernas plántulas que no había plantado, en hileras ordenadas. Se movía con una silenciosa competencia que hablaba de una vida dedicada a crear algo de la nada. Ella remendaba sus camisas de trabajo rotas, con puntadas pequeñas y prolijas, dejándolas dobladas en el porche. A cambio, dejó raciones extra de harina, una porción de tocino ahumado y un trozo de tela resistente que había encontrado olvidado en un baúl. Él nunca reconoció las aportaciones de ella a su vida, ni ella a la de él. Era un lenguaje gestual de necesidades satisfechas antes de que fueran expresadas. Los niños seguían siendo sombras que revoloteaban en los bordes de su percepción. Ara, con la mirada atenta de su madre, a veces hacía una pausa en su silencioso juego de ordenar piedras o dibujar en el polvo para observarlo, con expresión ilegible. Finn, más pequeño, más asustadizo, de vez en cuando ofrecía una mirada fugaz y aterrorizada antes de volver a refugiarse en la percibida seguridad de la presencia de Lyra. Elías no hizo ningún esfuerzo por acercarse a ellos. Sintiendo que su miedo era algo salvaje que no debía ser acorralado, simplemente existía, un elemento estoico en su nuevo y frágil paisaje, comenzó a dejar cosas pequeñas e intrascendentes donde Ara pudiera encontrarlas, una pluma de color brillante, una piedra de forma extraña,
Un bloque de madera desechado que con la imaginación podría convertirse en una casa o un caballo. Él nunca la vio tomarlos, pero ya habrían desaparecido cuando él volviera a morir. El silencio de Lyra no era vacío. Era un recipiente que contenía historias no contadas y dolor no expresado. Elías se encontró observándola con más frecuencia de lo que pretendía. La forma en que sus manos, aunque agrietadas y desgastadas por el trabajo, se movían con una gracia sorprendente cuando necesitaba masa o clasificaba hierbas que había recogido del bosque. La línea firme de su mandíbula cuando una tarea era particularmente difícil. Había un orgullo feroz en ella, una negativa a ser completamente rota que resonó con algo profundo dentro de él, algo que creía que había muerto hacía mucho tiempo. La primera grieta en su mundo silencioso no llegó con una tormenta, sino con un grito en la noche. La fiebre se había apoderado de Finn, su pequeño cuerpo se estremecía y su respiración era superficial y rápida. Elías se despertó con los sollozos desesperados y ahogados de Lyra, un sonido que atravesó las gruesas paredes de su cabaña y su corazón. La encontró acunando su aleta, su rostro una máscara de angustia bajo la parpadeante luz del fuego. «Él arde», susurró ella, con voz rugiente. «No tengo nada, Elías». Por primera vez entró de lleno en su espacio, su presencia llenó la pequeña cabina. Sintió la frente de Finn. El calor era alarmante. Sin decir palabra, se dirigió a su cabaña y regresó con un frasco de té de corteza de sauce, un remedio que había utilizado su propia madre. Encendió el fuego, le mostró a Lyra cómo preparar el té y cómo bañar las pequeñas extremidades de Finn con agua fría. Trabajaron juntos durante la larga noche, una vigilia silenciosa y desesperada. Lyra, con un miedo palpable, siguió sin embargo sus silenciosas instrucciones, con mano sorprendentemente firme. A medida que se acercaba el amanecer, la fiebre de Finn comenzó a disminuir. Su respiración se hizo más fácil y su pequeño cuerpo se relajó en un verdadero sueño. Lyra se desplomó contra la pared. El cansancio y el alivio se reflejaban en su rostro. Elías la observó mientras las duras líneas alrededor de su boca se suavizaban casi imperceptiblemente. Había visto su fuerza en el trabajo y su resiliencia en las dificultades. Ahora vio su vulnerabilidad, el amor feroz y consumidor de una madre. Más tarde ese día, cuando el sol estaba alto y Finn dormía plácidamente, Lyra encontró a Elías junto al arroyo remendando una red de pesca. Se quedó parada por un largo momento observando el metódico movimiento de sus manos. «Se lo llevaron todo», dijo ella, con su voz apenas por encima de un susurro, dirigida tanto al agua que fluía como a él. «Mi marido creyó los rumores de que estábamos malditos. Ara hizo demasiadas preguntas», dijeron. Finn, demasiado tranquilo, no como los demás niños. Ella hizo una pausa y se quedó sin aliento. «Nos echaron», dijo, «traeríamos plaga al pueblo». Elías no detuvo su trabajo, pero su mano se detuvo por un momento. No ofreció ningún falso consuelo ni palabras fáciles. Él simplemente asintió, un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero en ese gesto, Lyra sintió que algo cambiaba, una comprensión, un reconocimiento compartido de la crueldad del mundo y tal vez el más leve destello de un santuario compartido. A la mañana siguiente, un pájaro de madera toscamente tallada, alisada por manos callosas, yacía en el escalón de la cabaña de Lyra. Finn, cuando despertó, lo agarró como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Una pequeña y vacilante sonrisa adornó sus labios por primera vez en presencia de Elías. El silencio entre ellos permaneció, pero ahora era diferente, menos una pared y más un espacio tranquilo, que contenía el peso tácito de la experiencia compartida. El frágil pedazo de su mundo aislado no estaba destinado a durar. El cambio de hojas en otoño trajo consigo la necesidad de suministros de sal, harina y hierro, cosas que la granja no podía proporcionar. Elías había pospuesto el viaje hacia la redención tanto como le fue posible, y no sentía la inquietud apretándose en el estómago ante la idea de exponer nuevamente a Lyra y a los niños al veneno de la ciudad. Pero el invierno era un amo severo,
que no perdonaba la falta de preparación. Consideró dejarlos, pero el recuerdo de la fiebre de Finn, del rostro desesperado de Lyra, y una renuencia más profunda, no reconocida, a dejarla incluso por unos días, detuvieron su mano. Decidió que Lyra lo acompañaría. Ara, aunque joven, tenía una madurez solemne. Le ordenó que mantuviera a Finn dentro, que cerrara la puerta con llave y que no hablara con nadie. Lyra, con el rostro pálido pero decidida, estuvo de acuerdo. Envolvió a Finn en el viejo abrigo de Elías y besó la frente de Ara. Sus ojos transmitían la letanía silenciosa de advertencias y amor de una madre. La ciudad, cuando llegaron, les resultó tan inhóspita como un nido de avispas enfurecidas. Los susurros los seguían como sombras, los ojos como puntas de flecha de pedernal. Elías sintió que Lyra se estremecía a su lado. Su mano se dirigió instintivamente al gastado chal que envolvía sus hombros como para protegerse de su malicia. Mantuvo su expresión impasible, su mirada fija hacia adelante, pero su conciencia de ella, de su lucha silenciosa, era aguda. El comerciante Jeris, a cuyo puesto se había acercado Elías aquel primer día, los vio. Una sonrisa burlona se extendió por su rostro carnoso. Vaya, vaya, mira lo que trajo el viento. ¿Aún tienes tu caso de caridad, Torne, o te ha hechizado de verdad? Elías lo ignoró y se dirigió hacia la tienda general. Pero Jeris no se dejó desestimar tan fácilmente. Se interpuso en su camino y su volumen bloqueó el estrecho paseo marítimo. Hay quienes dicen que escondes algo más que una espina errante. Algunos dicen que ella no es natural. Esos mocosos suyos también. La respiración de Lyra se entrecortó, pero se mantuvo firme, levantando la barbilla casi imperceptiblemente. Elías sintió que una ira fría crecía en su interior, una emoción que no se había permitido sentir en años. Antes de que pudiera hablar, el alguacil de la ciudad, un hombre llamado Torne, sin parentesco, un hecho que Elías siempre encontraba terriblemente divertido, se acercó a ellos. El agente Torne era un hombre que valoraba el orden por encima de la justicia y la opinión pública por encima de todo lo demás. Elías, dijo, intentando mostrar un tono de autoridad cansada. Se habla de manera inquietante sobre esta mujer y sus hijos. La gente está preocupada. ¿Preocupado por qué? Espina. La voz de Elías era peligrosamente baja. Que ofrezca comida y techo a una mujer y sus hijos. ¿Es eso contra la ley en la redención ahora? Es irregular. El agente se mostró visiblemente incómodo bajo la mirada directa de Elías. Ella es una forastera. Son diferentes. Esto hace que la gente se sienta incómoda. Por el bien de la comunidad, quizás lo mejor sería que ella siguiera adelante. Garis, envalentonado por la presencia de los agentes, se burló. Sí, Thor, deshazte de la basura. Antes de que nos contaminara a todos, extendió la mano como para agarrar el brazo de Lyra. En ese instante, algo se quebró en el interior de Elías. Se movió con una velocidad que desmentía sus oídos, su mano apretando la muñeca de Garis como una banda de hierro. Garris gritó y su bravuconería se desinfló. Ya es suficiente, dijo Elías, con su voz baja y gutural, resonando con un poder que silenció a la multitud reunida. Soltó a Jeris, quien se tambaleó hacia atrás, frotándose la muñeca. Elías se giró para encarar al policía, para encarar el círculo de ojos hostiles que lo observaban. Durante demasiado tiempo había vivido en las sombras, con su voz silenciada por el dolor y el aislamiento. Ahora encontró su fuerza. Esta mujer, comenzó, mientras su mirada los recorría hasta posarse finalmente en Lyra, cuyos ojos estaban muy abiertos y brillaban con una emoción que no podía nombrar. Su nombre es Lyra. Ella ha trabajado mi tierra, ha cuidado mi hogar con más honestidad y dedicación que cualquiera de ustedes dos juntos, señaló los rostros silenciosos y críticos. Hablas de comunidad, de decencia. Veo poco de eso aquí. Veo miedo. Veo crueldad nacida de la ignorancia. Su voz se elevó, trascendiendo el silencio atónito.
Ella y sus hijos se han ganado su lugar. Ya han sufrido bastante a manos de gente como tú. Esta es mi tierra, mi casa y ellos se quedarán. Hizo una pausa y sus ojos se encontraron con unas espinas reconfortantes. Si alguien tiene algún problema con eso, me responden. No había duda alguna del desafío y de la absoluta firmeza de su tono. La multitud se movió, murmuró, pero nadie sostuvo su mirada. El agente Thorne, con la cara roja y nervioso, murmuró algo sobre mantener la paz y retrocedió. Garris, sujetándose la muñeca, lo miró fijamente, pero no dijo nada más. Elías se volvió hacia Lyra. Su rostro estaba iluminado por una profunda e incrédula gratitud. Vio el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos, pero también una nueva fuerza, un reflejo de la postura que acababa de adoptar. Él le ofreció su brazo, un gesto tan extraño para el que parecía monumental. Consigamos lo que vinimos a buscar, dijo, y su voz recuperó su aspereza habitual. Pero lo tácito resonó entre ellos. Él no solo le había ofrecido protección, sino que la había reclamado a ella y a sus hijos como parte de su mundo de manera pública e inequívoca. Su vínculo, forjado en silencio y con trabajo compartido, ahora estaba sellado en desafío. Mientras caminaban hacia la tienda, los susurros que los seguían eran diferentes ahora, teñidos de miedo, de respeto a regañadientes y quizás por primera vez, con una pizca de duda sobre su propia rectitud. El paso de Lyra a su lado era más ligero de lo que jamás había conocido. La postura que adoptó Elías en la ciudad no acabó con la amenaza. Simplemente lo empujó a la clandestinidad, donde se supuró como una herida oculta. Geris, humillada y vengativa, junto con algunos ciudadanos con ideas afines, albergando agravios, reales o imaginarios, la granja de Sir Elías no como un santuario, sino como una afrenta, vieron a Lyra como una plaga, su silenciosa resiliencia, una burla de sus supersticiones alimentadas por el miedo. Los susurros se hicieron más fuertes en la taberna, alimentados por la cerveza barata y la malicia. Hablaron de bienes robados, de magia oscura, de la necesidad de limpiar la granja de espinas. El clímax no llegó con la sutileza del cambio de estaciones, sino con la brutal claridad de una tormenta invernal, un vendaval antinatural que llegó sin previo aviso, reflejando la tempestad que se gestaba en los corazones de los hombres. Era una noche de viento aullante y sueño intenso, el tipo de noche que difuminaba los límites entre lo salvaje y lo domesticado, cuando la delgada capa de civilización se sentía más frágil. Dentro de la cabaña de Elías, una calidez que Lyra había cultivado ahora impregnaba el espacio. Finn durmió profundamente en una pequeña cama que Elías había diseñado. Elara leyendo a la luz del fuego un desgastado libro de fábulas que había desenterrado. Lyra remendaba su aguja moviéndose a un ritmo constante mientras Elías afilaba su hacha. El rítmico roce de la piedra sobre el acero contrapunto a la furia del viento. Un repentino y frenético ladrido del viejo perro azul de Elías destrozó la pieza. El perro, habitualmente tranquilo, estaba en la puerta. Con el pelo erizado, un gruñido bajo retumbó en su pecho. Elías se puso alerta al instante. Intercambió una mirada con Lyra. Sus ojos, abiertos y conocedores, reflejaban su propia y sombría comprensión. No estaban solos. Abrió la puerta y miró fijamente el aguanieve que se arremolinaba. Unas figuras oscuras contra el blanco se movían hacia la cabaña, con las antorchas chisporroteando al viento. Garris y al menos otros 4 armados con garrotes y horcas. «Quédate dentro. Cierra la puerta detrás de mí. Mantengan a los niños alejados de las ventanas», ordenó Elías con voz tensa. Agarró su hacha y su rostro era una máscara sombría. La mano de Lyra se disparó y agarró su brazo. Sus ojos no estaban llenos de miedo, sino de una luz intensa y enfocada. «La bodega», dijo con voz urgente. «Bajo. La antigua entrada detrás de la pila de leña. Lo he limpiado. Conduce hasta el lecho del arroyo». No miraron allí mientras yo la miraba. Se había olvidado de aquella entrada, derrumbada y cubierta de vegetación hacía tiempo.
Su previsión, su preparación silenciosa, lo dejaron atónito. Él asintió. Una oleada de orgullo feroz, algo parecido al asombro, atravesó su ira. Ve a buscarlos. Pero Lyra negó con la cabeza. Necesitarás ayuda, Ara puede llevar a Finn allí. Ella conoce el camino. Se volvió hacia su hija, con voz tranquila y firme. Ara, mi niña valiente. Llévate a Finn rápido. Guarda silencio. Espéranos junto al viejo sauce hasta Ara. Su pequeño rostro, pálido pero decidido, asintió una vez, sus ojos reflejaban el coraje de su madre. Ella tomó la mano de Finn, sacándolo de su confusión somnolienta y susurrándole palabras tranquilizadoras. Lyra puso en sus manos un pequeño bulto, pan y una manta. Luego se volvió hacia Elías y cogió un pesado atizador de hierro del hogar. «Defendemos nuestra casa», dijo simplemente. Los atacantes estaban en la puerta y sus gritos de borrachos se los llevaba el viento. Elías se encontró con el primero, Gariz, con un rugido. Su hacha, una mancha plateada. La lucha fue brutal, desesperada. Elías, impulsado por una furia justa, luchó como un oso acorralado, pero estaban superados en número. Un golpe con un palo lo alcanzó en el hombro, enviando una onda expansiva de dolor a lo largo de su brazo. Él tropezó y otro hombre se abalanzó sobre él. Fue entonces cuando Lyra se movió. Ella no era una guerrera, pero poseía un espíritu salvaje e indómito, la ferocidad de una madre. Ella balanceó el atizador, impactando en el costado de la cabeza de un atacante, haciéndolo caer al suelo. Su repentina e inesperada intervención le dio a Elías el momento que necesitaba para recuperarse. Pero otro atacante al ver a Lyra se abalanzó sobre ella, con una expresión cruel en su rostro. Elías rugió intentando llegar hasta ella, pero estaba ocupado. De repente, un pequeño grito desgarrador rompió el caos. ¡El Ara! Ella se quedó de pie en el borde del claro cerca de la pila de leña, no encogida, sino señalando, su voz delgada, pero clara por encima del viento. ¡Fuego! ¡El granero! Prendieron fuego al granero. Los atacantes dudaron, su atención se desvió. El granero, lleno de heno y madera seca, ardía como una antorcha, y las llamas se elevaban hacia el cielo agitado por la tormenta, proyectando una luz fantasmal y danzante. En ese momento de distracción, Lyra actuó con una intuición asombrosa. Ella agarró un balde de agua helada que estaba junto a la puerta y arrojó su contenido, no a un atacante, sino a la base de la antorcha más grande y chisporroteante que sostenía uno de los hombres. Murió, sumiendo su vecindad inmediata en una sombra más profunda y confundiéndolos aún más. Elías aprovechó su ventaja y los hizo retroceder de la cabaña. La visión del granero en llamas, la ferocidad de Elías y Lyra, y tal vez lo inesperado del coraje de un niño, parecieron quebrar su determinación de borrachos. Eran matones, no soldados. Entre maldiciones y gritos de pánico, comenzaron a retirarse. Garris lanzó una última mirada venenosa antes de desaparecer entre el aguanieve y la oscuridad. Elías se apoyó pesadamente en su hacha. Su hombro gritaba y el olor a humo le llenaba los pulmones. Lyra estaba a su lado, respirando entrecortadamente y con el atizador todavía en la mano. Habían retenido. Habían sobrevivido. Miró el granero en llamas, símbolo de su pasado, ahora convertido en cenizas. Luego miró a Lyra, que tenía el rostro manchado de hollín. Sus ojos ardían con una luz feroz y protectora, y él supo con una certeza que se instaló en lo profundo de sus huesos, que algo mucho más preciado se había salvado. La primera luz pálida del amanecer se arrastró sobre un paisaje devastado. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo envuelto en un silencio inquietante, interrumpido solo por el triste crujido del granero humeante y el goteo del aguanieve derretido desde los aleros de la cabaña. Elías se sentó pesadamente en los escalones de la cabaña. Su hombro herido estaba toscamente vendado por las manos sorprendentemente sordas de Lyra. El dolor palpitaba con cada latido de su corazón,
pero era un dolor distante comparado con la confusión dentro de él. Lyra salió de la cabina cargando 2 tazas humeantes. Ella le entregó uno, sus dedos rozando los de él, un toque fugaz que envió un temblor a través de su cansado cuerpo. Había encontrado a Ara y Finn junto al lecho del arroyo, fríos y aterrorizados, pero a salvo. Ahora estaban dormidos dentro. El cansancio finalmente los había vencido. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato, mirando el humo ascender perezosamente hacia el cielo gris. La devastación fue dura. El granero, sus herramientas, el heno de una temporada, todo había desaparecido. Sin embargo, al mirar a Lyra, a la fuerza silenciosa en su perfil, mientras contemplaba las ruinas, Elías no sintió desesperación, sino una extraña e inesperada sensación de paz. Las cosas que había perdido eran solo madera y hierro. Las cosas que él había defendido, las cosas que ella le había ayudado a salvar, estaban vivas, respirando, infinitamente más preciosas. Se giró hacia ella. Las palabras que necesitaba decir se formaron lenta y dolorosamente, como tierra espinosa. No era un hombre de grandes pronunciamientos. Sus emociones permanecieron durante mucho tiempo enterradas bajo capas de dolor y soledad. Lyra, comenzó, su voz rugiendo por el humo y los esfuerzos de la noche. Ella sostuvo su mirada, sus ojos claros, esperando. Hizo un gesto vago hacia los campos, hacia la cabaña, hacia las ruinas humeantes y hacia el bosque intacto que se extendía más allá. Este lugar era solo tierra, solo un lugar para estar solo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Palabras que pudieran transmitir el cambio dentro de él, el nuevo paisaje de su corazón. Tú y los niños, suspiró entrecortadamente. Lo convertiste en un hogar. Bajó la mirada hacia sus manos callosas y luego volvió a mirarla a ella, con una mirada directa, vulnerable de una manera que no se había permitido ser en décadas. Quédate, Lyra. No solo por refugio, no solo por trabajo. Extendió la mano, cubriéndola de ella, que descansaba en el escalón junto a él. Su piel estaba fría, pero una calidez se extendió desde su tacto, ahuyentando el frío persistente de la noche. Quédate, repitió, con la voz ahora más suave, imbuida de una súplica de la que no sabía que era capaz. Conmigo. Hagamos de este nuestro hogar. Juntos, los ojos de Lyra, esos profundos pozos de resiliencia y dolor, se llenaron lentamente de lágrimas. Pero estas no eran las lágrimas de dolor que había presenciado antes. Una sonrisa frágil y luminosa tocó sus labios. Un amanecer se dibujó en su rostro. Ella no habló por un momento, su mirada sostuvo la de él. Una conversación silenciosa transcurría entre ellos que trascendía las palabras. Entonces ella giró su mano debajo de la de él. Sus dedos se entrelazaron con los de él, en un agarre firme y seguro. Elías, susurró, su nombre, una suave melodía, una promesa. Sí, la palabra era sencilla, pero contenía el peso de toda una vida, la promesa de un futuro compartido. En el silencioso periodo posterior a la violencia y el miedo, sobre las cenizas de lo que fue, se sentaron unos nuevos cimientos, construidos no con madera y piedra, sino con coraje, confianza y un amor tan tenaz y resistente como las hierbas silvestres que ella arrancaba de la tierra implacable. Meses después, la primavera insufló nueva vida a la granja de espinos. Donde una vez estuvo el granero, se alzaba una estructura más pequeña y robusta, construida por las manos de Elías, con Lyra a menudo a su lado, pasando herramientas y ofreciendo sugerencias discretas. Los campos arados y plantados prometían una abundancia más rica que cualquier otra que Elías hubiera conocido solo. Las flores que Lyra había plantado en latas recuperadas y macetas agrietadas florecían con vibrante desafío a lo largo de las paredes de la cabaña. Sus colores contrastaban marcadamente con la existencia monocromática que Elías había soportado. Ara, su timidez inicial, reemplazada por una tranquila confianza, ahora le leía en voz alta a Finn por las noches, con su voz clara y dulce, llenando la cabaña con historias de tierras lejanas y héroes valientes.
Finn, ya no una sombra, seguía a Elías por la granja, sus pequeñas manos ayudándole con las tareas, su risa un sonido tan natural y bienvenido como el canto de los grillos. Elías era un hombre diferente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían suavizado, suavizadas por la presencia de Lira, por el cariño inocente de los niños. Una sonrisa, antes una expresión olvidada, ahora brotaba con más facilidad, especialmente cuando su mirada se posaba en Lira mientras ella transcurría el día, una canción silenciosa en su corazón. Ella era el centro sereno de su mundo. Su sabiduría intuitiva, una fuente de fortaleza y consuelo. Su conocimiento de las plantas y la curación se había dado a conocer, aunque al principio a regañadientes, en la comunidad más amplia y dispersa. Personas de granjas lejanas, al oír historias de sus habilidades, a veces viajaban para buscar su ayuda para dolencias que el médico del pueblo no podía curar. No encontraron a una bruja, sino a una mujer de gracia serena y profunda comprensión. El pueblo de la redención se mantenía a distancia. Garris y sus compinches se habían desvanecido en la amarga oscuridad. Se merecían. Algunos habitantes del pueblo aún susurraban, pero ahora sus palabras estaban teñidas de asombro, con un respeto reticente por la familia que había enfrentado la oscuridad y resurgido con más fuerza. El amor de Elías y Lira era un río tranquilo que fluía profundo y seguro bajo la superficie de sus días. Estaba en la mirada compartida durante la cena, en el silencio reconfortante mientras contemplaban cómo el atardecer pintaba el cielo, en una mano extendida en la oscuridad de la noche. Era un amor construido no sobre grandes declaraciones, sino sobre cargas compartidas, respeto mutuo y el profundo y perdurable milagro de encontrar refugio en el corazón del otro. Su hogar, antaño un bastión de soledad, era ahora un remanso de paz, un testimonio del poder perdurable del amor para sanar, reconstruir y hacer florecer lo desolado. En un mundo rápido para juzgar y lento para comprender, donde encontramos el coraje para ofrecer refugio. Y cuando se da, cómo florece esa frágil semilla de bondad en un amor que puede sanar no solo dos almas, sino la tierra misma que pisan. El corazón reconoce su hogar cuando el silencio habla. Más fuerte que cualquier voto, y las cargas compartidas se convierten en fuerza compartida. Si su historia te conmovió, suscríbete para más historias de resiliencia y el poder silencioso del amor. Cuéntanos en los comentarios qué significa para ti el verdadero santuario.